Entonces, vamos a recordar primero lo que vimos en la sesión 7, que se empezaba por analizar los sistemas de medición para los ángulos. Y si recuerdan, teníamos tres en esta sesión 7. Tenemos la parte del sistema decimal, que todo el mundo conocemos, es la que siempre hemos usado para escribir cualquier ángulo, que en este caso tiene esta forma, ¿no? Por ejemplo, 72 grados, punto 742. Es la representación decimal, una parte entera que está a la izquierda del punto decimal y la parte decimal que está justamente a la derecha de este punto. ¿Ok? Es la representación decimal y teníamos otra que se llama en el sistema sexagesimal, que tiene esta forma, que es la parte de los grados, después le sigue la parte de los minutos, que se escribe con una comilla, y por último la parte de los segundos, que se escribe con dos comillas. ¿Ok? Esa es en el sistema sexagesimal y se lee 37 grados con 22 minutos y 47 segundos. ¿Ok? Y por último teníamos en el sistema circular, que se escribe en términos de algo o de unas unidades que se llaman radianes. ¿Ok? Y que tenemos una equivalencia. La equivalencia es que 360 grados, es decir, una vuelta completa, equivale a 2 pi radianes. ¿Ok? Entonces tenemos esos tres sistemas de medición y podemos pasar de uno a otro. Por ejemplo, podemos pasar del sistema decimal al sistema sexagesimal o viceversa, del sistema sexagesimal al decimal, e incluso podemos pasar del sistema decimal al circular o del circular al decimal. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para ver cómo funciona esto. ¿Ok? Entonces primero vamos a ocupar el sistema decimal. Vamos a ocupar este ángulo, 17.578 grados, y quiero pasarlo al sistema sexagesimal, es decir, a la notación de grados, minutos y segundos. Entonces hay una serie de pasos que tenemos que hacer. El primero es tomar la parte decimal, como lo menciono por aquí, y multiplicarlo por 60. ¿Ok? Entonces la parte decimal de este número es precisamente esta parte de aquí, 0.578. Entonces vamos a hacer esa parte, 0.578, y la vamos a multiplicar por 60. ¿Ok? Entonces cuando uno hace esa cuenta, ¿cuál es el resultado? Entonces escribimos 0.578 por 60 y eso nos da 34.68 aproximadamente. ¿Ok? 68. Aquí guardamos por un momento este número que tenemos aquí a la izquierda del punto decimal. Lo podemos encerrar por un momento y seguimos con el paso 2. El paso 2 dice que es tomar la parte decimal del paso 1, es decir, esta parte que tenemos aquí, este número, y multiplicarlo de nuevo por 60. Entonces vamos a hacer eso, que sería 0.68, y multiplicar por 60. Cuando hacemos eso, el Sale resultado, 40.8. exacto, 40.8. Entonces tenemos esa parte y por último reescribimos el resultado. El resultado va a ser tomar el número entero del número original que tenemos por acá, que es 17, y eso van a ser los grados. Entonces escribimos 17 grados. El número entero del paso 1 que tenemos aquí va a corresponder a los minutos, entonces sería 17 grados con 34 minutos. Y el último número del paso 2 completo van a ser los segundos. Entonces tenemos 40.8 segundos. ¿Ok? Entonces ese es el procedimiento para pasar del sistema decimal al sexagesimal. Ahora pasamos al método inverso
o la forma inversa. Ahora queremos pasar del sistema sexagesimal al sistema decimal. ¿Ok? Y el procedimiento es muy parecido a lo que se hizo acá, pero ahora en lugar de multiplicar vamos a dividir. Y de nuevo hay un cierto número de pasos. Entonces primero vamos a comenzar por los segundos. ¿Ok? Es decir, comenzamos de derecha a izquierda. ¿Ok? Comenzamos por los segundos y vamos a dividir ese número entre 60. ¿Ok? Entonces, en este caso, los segundos corresponden a este número 55. Entonces, vamos a hacer eso. 55 entre 60. ¿Ok? Y esa división nos queda. 0.91. Ok. Entonces, escribimos esa parte de ahí. Escribo un poco más de números decimales en este caso. Entonces, escribo 0.9166. Y listo, ya tenemos el primer paso. El segundo paso es tomar el resultado del primer paso y sumarlo con los minutos. ¿Ok? Entonces va a ser 37.9166. Eso sale cuando ustedes suman estos dos números, 37 más 0.9166, y entonces nos queda este número de aquí. ¿Ok? Una vez que sumaron estos dos números, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el paso 1, es decir, vamos a dividir este número que nos dio 37.9166 entre 60. ¿Okay? ¿Eso cuánto nos da? 0.065. Ok. Entonces escribo 0.6319 en este caso me salió. Ajá. Escribo solo 4 dígitos como en el primer paso. Y ahora el último paso es escribir el resultado. Y el resultado es simplemente tomar el número que tenemos aquí en los grados, que sería 22, y sumarlo con este último resultado. Entonces, en este caso nos queda que sería 22 punto 6319 grados. ¿Okay? Y esa sería la notación en el sistema decimal para este número que tenemos acá en el sistema sexagesimal. ¿Ok? Lo siguiente era ver el sistema circular. Pero el sistema circular dijimos que tiene una cierta notación. ¿Ok? Es decir, que tenemos que 2 pi radianes equivalen a 360 grados. Entonces con eso yo puedo escribir una regla de 3 para poder calcular ya sea el número en radianes, bueno, el ángulo en radianes o el ángulo en el sistema decimal. ¿Ok? Entonces vamos a hacer primero que tenemos un cierto ángulo en radianes, como tenemos aquí, 1.7 radianes, y lo queremos expresar en el sistema decimal, entonces para eso hay que escribir una regla de 3. ¿Ok? Escribimos precisamente lo que tenemos acá arriba, 2 pi radianes equivale a 360 grados, y como quiero pasar de radianes a decimales, pues escribo debajo de donde tengo radianes, es decir, 1.7 radianes, y quiero saber a cuántos grados decimales equivale. ¿Ok? Entonces, para eso tengo que hacer esta operación cruzada, primero multiplicación y luego una división. Entonces me va a quedar 1.7 radianes
multiplicado por 360 grados y dividido entre 2pi radianes. Aquí la palabra radianes funciona como la unidad. Por ejemplo, si tuviéramos centímetros, kilómetros, kilogramos, y como tenemos la unidad tanto arriba como abajo, pues se cancela y simplemente va a quedar la unidad esta que son grados. ¿Ok? Entonces tengo que hacer esa operación. 1.7 por 360 y luego dividir entre 2pi. ¿Ok? Y eso me queda aproximadamente 97.4 grados. ¿Ok? Y es así como paso del sistema circular, que sería 1.7 radianes, al sistema decimal, que equivale a 97.4 grados. ¿Ok? Ok, es importante que cuando hagan estas cuentas, su calculadora o en su celular escriban bien o tengan bien definido que esté en grados y no en radianes, porque si no les va a salir otro número. ¿Ok? Y la otra forma es tener una expresión de un ángulo decimal, como la que tenemos aquí, 79.18, y yo quiero ver su expresión en el sistema circular. Entonces, de nuevo, para eso escribo una regla de 3, que vamos a ver que es idéntico al paso anterior. Escribo 2pi radianes, que equivale a 360 grados. Y ahora, como tengo la parte en ángulo decimal, pues escribo debajo de donde tengo 360 grados, 79.18, y quiero ver su equivalencia en radianes. Entonces, de nuevo, hay que hacer esta regla de 3, multiplicar, luego dividir. Entonces me va a quedar 2pi radianes multiplicado por 79.18 grados y dividido entre 360 grados. ¿Okay? Y aquí, si ven, ahora la unidad que está arriba y abajo son los grados. Entonces se van a eliminar estas unidades y simplemente van a quedar la unidad de radianes. Entonces ahora solo tengo que hacer esa operación. De nuevo, cuidando que todo esté en orden, es decir, que esté en grados. Entonces voy a tener 2pi multiplicado por 79.18 y luego dividir entre 360. Y eso me da aproximadamente 1.38 y más números decimales. ¿Ok? Entonces ese sería el resultado. 1.381. Y esa es la equivalencia de este ángulo decimal en el sistema circular. ¿Ok? Es la parte de las relaciones trigonométricas, que si recuerdan son 3 relaciones trigonométricas. La primera es la función seno de un ángulo y tiene su fórmula, que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Ok? La otra función es la función coseno de un ángulo y la fórmula es cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Ok? Y por último tenemos al ángulo, perdón, a la función tangente, que es igual, por definición, es igual al seno del ángulo entre el coseno del ángulo, pero cuando ustedes sustituyen lo que vale aquí el seno del ángulo y el coseno del ángulo, y hacen esa división entre estas dos fracciones, pues el resultado les queda que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Ok? Y recuerden que estas funciones trigonométricas salen de un triángulo rectángulo solamente. ¿Ok? Y ya vimos quiénes eran, dependiendo del ángulo, ya vimos quiénes serían el cateto opuesto y quién la hipotenusa y quién el cateto adyacente. ¿Ok?
estaba dentro de las actividades de la guía. Entonces vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. Tenemos este triángulo rectángulo y vamos a nombrar a sus lados de esta manera: E, F y G. A este ángulo que tenemos aquí abajo lo llamamos ángulo alfa. A este ángulo que tenemos aquí lo llamamos ángulo beta, y ese va a ser igual a 50 grados, y este lado F va a medir 20, ¿ok? Puede medir 20 metros, 20 centímetros, 20 kilómetros, lo que ustedes quieran. Y entonces la pregunta es, el problema es calcular los datos faltantes, que vendrían siendo el lado E, que sabemos cuánto mide, el lado G, que corresponde a la hipotenusa, y por último el ángulo alfa, que no sabemos cuánto mide tampoco. Entonces, para calcular todos estos valores, pues vamos a ocupar las funciones, todas las funciones trigonométricas que tenemos acá arriba. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver qué datos tenemos, y de acuerdo a eso vamos a aplicar la función. Por ejemplo, en este caso, pues el dato que tenemos tenemos el ángulo, que es el ángulo beta, y tenemos esta medida de este lado. Pero si recuerdan, este cateto con respecto a este ángulo, ¿cómo se llama? Se llama cateto opuesto, ¿ok? Eso quiere decir que tenemos un ángulo y cateto opuesto, ¿ok? Entonces, con esos datos, nosotros vamos a nuestras funciones trigonométricas y vemos dónde tenemos esos datos, ¿ok? Y precisamente lo tenemos aquí, en la primera relación trigonométrica, que tenemos el cateto opuesto y el ángulo, pero también lo tenemos por acá, cateto opuesto y el ángulo. Eso quiere decir que podemos usar cualquiera de esas dos funciones trigonométricas para calcular los datos faltantes. Si se dan cuenta, para la primera función trigonométrica podemos usarla y podemos calcular la hipotenusa, ya que es el único dato faltante. Y en la siguiente función trigonométrica, que es la tangente, podemos calcular el cateto adyacente, ¿ok? Entonces ustedes eligen cuál de esas fórmulas ocupar. Yo elijo primero ocupar la relación trigonométrica de la tangente. Entonces escribo tangente de mi ángulo, pero el ángulo es el que ya está dado. Entonces escribo tangente de beta, y la fórmula es cateto opuesto entre cateto adyacente, y ya tenemos también el cateto opuesto. Entonces lo único que falta es el cateto adyacente. Entonces hay que despejar el cateto adyacente de aquí. Para empezar está dividiendo, yo lo puedo pasar al otro lado multiplicando. Entonces escribo que el cateto adyacente es multiplicado por la tangente del ángulo, y eso es igual al cateto opuesto. Entonces, de nuevo de aquí, yo necesito que mi cateto adyacente esté solo, es decir, lo necesito despejado. Entonces se está multiplicando con la tangente, entonces yo puedo pasar a la tangente del otro lado dividiendo. Entonces me queda que el cateto adyacente es igual al cateto opuesto entre la tangente. ¿Okay? Entonces ahora lo único que tengo que hacer es sustituir los valores. El cateto opuesto vale 20, lo tenemos por acá, y el ángulo pues es 50. Entonces a la hora de hacer las sustituciones me va a quedar es igual a 20 dividido la tangente de 50 grados. De nuevo es importante que ustedes tengan su calculadora en grados, ya que si lo tienen en radianes, pues esta cuenta no les va a salir el número correcto, ¿okay? Entonces al hacer esta división queda 20 entre tangente de 50.
y eso me da aproximadamente 16.78. Y como ahorita no pusimos unidades, pues simplemente dejamos el número. ¿Ok? Entonces el cateto adyacente es 16.78. Y el cateto adyacente de este ángulo beta, pues es el lado E. Entonces ya tenemos ese primer dato de 16.78. Ahora falta calcular el lado G, que corresponde a la hipotenusa, y el ángulo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos el cateto opuesto, ya tenemos el cateto adyacente y uno de los ángulos, y me falta la hipotenusa. Entonces yo puedo agarrar cualquiera de estas dos funciones que tenemos por aquí, la función seno o coseno, y calcular la hipotenusa, es decir, hacer el despeje. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si elijo la función seno, de nuevo agarro el ángulo que ya tengo, no voy a agarrar el que no tengo. Entonces escribo seno de beta, y eso es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces de aquí tengo que despejar la hipotenusa, de nuevo la tengo dividiendo, la voy a pasar multiplicando, me queda que h multiplicado por el seno de beta es igual al cateto opuesto. Pero de nuevo aquí solamente quiero dejar a la hipotenusa, entonces como se está multiplicando con el seno de beta, pues yo lo paso dividiendo, y esto me queda que h es igual a cateto opuesto entre el seno de beta. ¿Okay? Y de nuevo, el cateto opuesto al ángulo beta, pues era 20. Entonces ahora hago la sustitución y el ángulo es de 50 grados y me queda ese valor. ¿Okay? Y cuando hago esa división, 20 entre el seno de 50, eso me queda que es aproximadamente 26.1. ¿Okay? Entonces eso es lo que vale la hipotenusa. Pero en este caso la hipotenusa era el lado G. Entonces lo escribo por aquí, 26.1. Ok. Y por último tengo que calcular el ángulo alfa. ¿Ok? Que es el único que falta. Entonces, si se dan cuenta, aquí todas las funciones trigonométricas tienen al ángulo. Bueno, tienen un ángulo. Entonces, puedo calcular este ángulo con cualquiera de las tres, ya que ya tengo todos estos datos: el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, puedo elegir cualquiera de estas tres funciones trigonométricas para calcular ese ángulo. ¿Ok? Si elijo, por ejemplo, la función coseno, pues tengo esto, ¿no? Que coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Solo que aquí es un despeje que no han hecho antes, no es un despeje algebraico, sino es un despeje de una función trigonométrica, de un ángulo. Entonces lo que hay que hacer es escribir solamente el ángulo y tomar la función inversa de lo que tengo del otro lado. ¿Ok? Y la función inversa se escribe como coseno y como si fuera una potencia a la menos 1. ¿Ok? Entonces se toma el coseno inverso de cateto adyacente entre la hipotenusa. Y otra forma de escribir ese coseno inverso como coseno a la menos 1 también se escribe como arc coseno. ¿Ok? Y es exactamente lo mismo. Este arc coseno es lo mismo que este coseno a la menos 1 y se lee en este caso arco coseno. ¿Okay? En su calculadora simplemente aparece con esta forma en una tecla. ¿Okay? Entonces, si tengo eso, pues ahora simplemente hago una sustitución de los valores y me queda arco coseno. Pero ahora estoy tomando el ángulo alfa. ¿Ok? ¿Quién es ahora entonces el cateto adyacente
dado este ángulo alfa, pues me voy aquí, ángulo alfa, y mi cateto adyacente es F, y de nuevo vale 20, ¿ok? Entonces, hago eso, arco coseno, cateto adyacente que vale 20, dividido entre la hipotenusa que vimos que era 26.1 aproximadamente. ¿Okay? Entonces hay que hacer esa cuenta en su calculadora. Les repito, en su calculadora simplemente aparece esta tecla por ahí, de coseno a la menos 1. Entonces escribimos coseno a la menos 1 de 20 entre 26.1, y eso es aproximadamente 39.97 grados. Pero en la cuestión de grados, muchas veces, si está en 97, 98, se redondea. Entonces esto es aproximadamente igual a 40 grados. ¿Ok? Entonces ya tenemos el último dato, que son 40 grados. ¿Ok? Y si se dan cuenta, si nosotros sumamos lo que vale este ángulo alfa con este ángulo beta, me da 90 grados. Con los 90 grados que tengo aquí, por ser un triángulo rectángulo, pues me da 180 grados, ¿ok? Que es justamente lo que debe ser la suma de los tres ángulos internos de un triángulo rectángulo. Y es así como se calculan todos los datos de ese triángulo ocupando las funciones trigonométricas.